propiamente del mismo ser humano, de la persona en sí, sino viene a través de una revelación que es espiritual, y esa revelación espiritual hace que el hombre pueda comprender el bien y el mal. Por lo tanto, su definición está en esa revelación que Dios mismo le da al hombre para poderse mantener en la tierra. Pero sobre esa ley eterna también San Agustín dice, hay también una ley natural. Y esa ley natural consiste en el razonamiento humano. Si hay una revelación, el ser humano tiene que razonar sobre ese bien. De ahí surge el libre albedrío. Cada uno de nosotros como personas en esta tierra tenemos facultades de poder decidir qué es bueno y obviamente qué es malo. Si queremos hacer el bien, lo haremos. Y si queremos hacer el mal, bueno, también lo haremos, pero bajo el principio del razonamiento. Pero no solamente emerge en la ley eterna y la ley natural que San Agustín estaba disertando en su momento. También surge la ley humana. Es decir, que si viene de una revelación y viene de un razonamiento, los seres humanos, al constituir una familia, un estado social, obviamente tienen que enmarcarse en ciertas decisiones que los seres humanos pueden tomar. Obviamente, tiene que estar en base al razonamiento y a las leyes divinas que el mismo Dios ha implementado dentro de lo que va a llegar a ser una sociedad. Ustedes conocen y saben, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, básicamente se enfrasca a un derecho natural, propio y divino, si vale decir, en esa institución hebrea, judía, ¿no es cierto?, en que ha sido revelada a Moisés, ¿no es cierto?, y que obviamente ha sido transmitida a todo el pueblo hebreo. Pero los romanos también van a tener otro tipo de discurso con relación, ¿no es cierto?, a las 12 tablas, ¿no?, donde van a encontrar ciertas también normativas, pero ya más categorizadas dentro de lo que es un derecho propiamente en base a la ley humana. Entonces, la teoría teológica se va a enfrascar en ese origen divino que obviamente va a acercar el origen del derecho en base a una divinidad que es Dios mismo. Ahora bien, la teoría del pacto social, defendida también por Thomas Hobbes, por John Locke y por Rousseau, prácticamente determina, ¿no es cierto?, con Thomas Hobbes, que el origen del derecho, ¿no es cierto?, está establecida en un pacto social. ¿En qué consistía el pacto social según Thomas Hobbes? En el dicho de decir que el hombre es lobo del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que antiguamente las sociedades en su conjunto vivían en luchas, en guerras, por tratar de demostrar de repente alguna forma de poder, de dominio sobre otra persona, ¿no es cierto?, y sobre ciertas dificultades que encontraban al momento de poder establecer una comunión, una conversación. Es decir, no se podían comprender porque cada uno de ellos buscaba, o cada pueblo buscaba intereses propios que obviamente dificultaban el desarrollo de la sociedad. Entonces, Thomas Hobbes dice, han llegado a constituir un pacto social. Es decir, se han reunido todos y se han mirado las caras y han dicho, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué realizamos guerras? Podemos nosotros colaborarnos, podemos ser nosotros sociedades unidas. Y si no somos unidas, mínimamente podemos nosotros protegernos. Nosotros, por ejemplo, como una comunidad, decían seguramente, realizamos o buscamos, digamos, somos sociedades que buscan, ¿no es cierto?, la transformación de nuestra cultura, ¿no es cierto?, ¿en base a qué? En base a la casa. El otro dirá, nosotros usamos la tierra, es decir, la parte de la agronomía. Entonces, en fin, cada uno de ellos entran a un pacto y dicen, nosotros podemos colaborarles con lo que nosotros mejor sabemos hacer, como ustedes también nos pueden colaborar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, llegan a ese tipo de contrato establecido o un pacto social a objeto de poder determinar y definir el origen mismo del derecho. John Locke dice que no es tanto así como dice Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, que más allá de las luchas entre sociedades, obviamente estaba la búsqueda de ¿qué? De la libertad individual. Cada una de las personas
tenía que buscar, ¿no es cierto?, un cierto principio de un derecho propio. Ahí surge, por ejemplo, la propiedad privada. Como bien les decía, cuando uno dice, esto es mío, esto me pertenece, surge obviamente la propiedad privada. Entonces John Locke no estaba muy lejos, ¿no es cierto?, de determinar con el criterio de decir, ese es el verdadero pacto. Cuando uno dice, esto es mío, se aferra a lo suyo, busca la libertad de lo suyo, busca la libertad de su propio pensamiento, busca la libertad de su propia convicción dentro de lo que es la sociedad. Ahí es cuando la otra persona debe reconocer esos derechos, y al reconocer esos derechos, obviamente estamos hablando de un verdadero pacto social, y se origina el denominado Estado, y obviamente también el propio derecho, ¿cierto? Juan Jacob Rousseau, de manera sintética, también señala que el estado natural se convierte, ¿no es cierto?, en un estado social, sin dejar de lado, ¿no es cierto?, esa guerra de opiniones, esa guerra de armas, si vale decir, de luchas entre diferentes sociedades, pero deja bien en claro en señalar de que no se va a aferrar a una ley eterna, a una ley natural, mucho menos a una ley humana. Más al contrario, va a fortalecer el pacto social indicando de que esa sociedad natural que está acostumbrada a luchar por lo suyo, a manifestar sus propios ideales, para que deje de ser esa sociedad rutinaria, pueda llegar a ser una sociedad prácticamente de estado social, donde todos y cada uno lleguemos a comprendernos en cuanto a nuestras propias necesidades. Es a ese pacto social que nosotros deberíamos de llegar, sostenía Rousseau en su momento oportuno. Tomando en cuenta esta, obviamente, la teoría del pacto social. La teoría sociológica que es obviamente defendida por el barón de Montesquieu, como también Gustavo Hugo. Montesquieu, obviamente, ustedes saben muy bien, no sé si han leído el libro del espíritu de las leyes de Montesquieu. Obviamente su nombre es Carlos Luis de Secondant, más conocido como el barón de Montesquieu. Determina que el derecho, en cuanto a su origen, es aquella necesidad expresada por el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad en su conjunto, con sus diferentes culturas, ¿no es cierto?, va a determinar el derecho que más le conviene. Es decir, va a definir conforme a sus costumbres, siguiendo también a Gustavo Hugo, decir, estas son nuestras costumbres y estas costumbres son las que nosotros vamos a hacer respetar ante cualquier otra sociedad o ante cualquier otro pueblo que pueda haber dentro de esta tierra. Entonces, Montesquieu como Gustavo Hugo estaban coincidiendo de que la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, está enraizada a través de un sinfín de culturas a las cuales obviamente se encuentran relacionadas con sus diversas tradiciones y costumbres. Hoy por hoy en Bolivia podemos ver, vamos a Chacachi, vamos a ver costumbres y tradiciones. Nos vamos nomás a Caranavi, vamos a ver costumbres y tradiciones. En realidad, en todas y cada una de las comunidades de donde de repente nuestros señores papás pertenecen o nosotros hemos nacido, vamos a nosotros a ver costumbres y tradiciones. Un derecho, como alguien por ahí tiene en la mentecita y dice, un derecho consuetudinario, un derecho propio, ¿no es cierto?, un derecho adquirido según los usos y costumbres. De ahí que se manifiesta. Nosotros nos abocamos a nuestros usos y costumbres. Nosotros tenemos estas costumbres. En otras palabras, nos están queriendo decir que estos son los derechos que siempre hemos practicado, ¿no?, de acuerdo a nuestra cultura y que han pasado de generación en generación y no las podemos olvidar. Entonces, se recordarán hace años atrás que, por ejemplo, ya no se quería hacer el estudio correspondiente del derecho romano. El ex vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, por ejemplo, decía, ¿para qué vamos a estudiar el derecho romano si no es parte de nuestra cultura? Estudiemos nosotros el derecho conforme a nuestras costumbres ancestrales. Un derecho aymara, un derecho quechua, un derecho guaraní, imagínense, ¿no? Imagínense, si nosotros somos un Estado pluricultural, ¿no es cierto?, plurinacional, imagínense cuántas formas de derecho tendríamos que nosotros estudiar según la región donde habitamos. Entonces, la teoría sociológica va mostrando, ¿no es cierto?, ese objetivo, esa finalidad que se va a llegar a tener con respecto a de dónde surge el derecho, ¿no? Y más propiamente dicha, ¿no? La sociología, obviamente, como una ciencia social, va a acudir a la antropología. Y la antropología va a acudir a ciertas etapas de las sociedades en base a esas costumbres y a esas diversas culturas que van a mostrar dentro de la sociedad. Entonces, la teoría teológica, el pacto social y la sociológica son teorías que obviamente nos van a enmarcar el origen del derecho. Nosotros, ¿por qué estudiamos derecho ahora? ¿No es cierto? Podemos nosotros empezar a meditar y decir, ¿cuál es la función de nosotros como estudiantes? ¿Qué vamos a aprender de lo que es el derecho? ¿No es cierto? No podemos salir de la universidad por salir. No podemos decir soy abogado por decir soy abogado. El derecho tiene que correr como la sangre en nuestras venas. Tenemos que sentir la pasión del derecho, la pasión de la defensa. Y el derecho constitucional, mis estimados amigos, es eso. Es la defensa tomando en cuenta los derechos fundamentales más propios según, obviamente, nuestras normas propias que están establecidas en el texto constitucional, por las cuales nosotros tenemos que ver por qué estudio derecho y cuál es el origen de esta ciencia que tanto me apasiona y por la cual estoy estudiando, ¿no? Eso en cuanto a las teorías, que es un breve repaso, si vale decir, de la pasada gestión. Vayámonos a lo que es ahora la división del derecho positivo. Este es otro repaso de lo que también se ha visto la pasada gestión. Y el derecho positivo prácticamente se divide en dos escuelas, existen dos escuelas que va a dividir al derecho positivo en las siguientes ramas. Cuando hablamos nosotros de la escuela clásica, no olvidemos que estamos refiriéndonos, ¿no es cierto?, al propio derecho romano. El derecho romano para nosotros es fundamental en razón de que es de ahí, ¿no es cierto?, desde de esta denominada Roma, ¿no es cierto?, de este derecho que se ha constituido, que se ha sentado, de este derecho que prácticamente se ha enraizado, ha surgido el tronco de las demás ramas del derecho, como es Roma, obviamente surge una división clásica del derecho positivo. Ustedes reconocerán, por ejemplo, al jurisconsulto romano Ulpiano. Ulpiano es uno de los autores fundamentales de la primera división del derecho romano, del derecho positivo. Y obviamente esa división clásica de Ulpiano va a ir alimentándose con el transcurrir del tiempo y las nuevas ciencias que van a irse acomodando según la necesidad de las diversas sociedades. Entonces decimos, la escuela clásica obviamente divide al derecho positivo en dos ramas, que es el derecho público y el derecho privado. Y el derecho público, obviamente, también se ramifica o se subdivide ¿en qué? En derecho público interno y en derecho público externo. A la vez que el derecho privado, al igual que el derecho público, también se subclasifica en derecho privado interno y derecho privado externo. Pero ¿qué encontramos ahora en el derecho público interno? En el derecho público interno, obviamente, vamos a ubicar como ciencia de estudio al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho procesal, al derecho de familia, en fin, al derecho penal. Mire,
¿Por qué es importante conocer la división del derecho desde el punto de vista de la escuela clásica? Porque estamos ubicando a nuestra ciencia de estudio en el del derecho constitucional. ¿Dónde? En el derecho público interno, ¿cierto? Entonces, va a ser una forma de poder conceptualizar el derecho constitucional, de que el derecho constitucional es una rama del derecho público interno. Y cuando hablamos del derecho público interno, nos estamos refiriendo a un conjunto de normas jurídicas que va a regular, ¿no es cierto?, un Estado, que va a regular las definiciones y determinaciones jurídicas de un determinado Estado en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, eso es el derecho interno. Es decir, que el derecho constitucional que nosotros vamos a abarcar, que nosotros vamos a estudiar, la vamos a hacer enfáticamente en base a todo lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a conocer sus antecedentes históricos, vamos a comprender y cada una de las ramas del derecho desde el punto de vista del derecho público. Primera ubicación. Como también dentro del derecho público externo, se van a entender, ¿no es cierto?, se van a comprender el derecho internacional público. Y este tema y esta materia la van a llevar cuando ustedes estén cursando el tercer año, ¿no? Es decir, al año que viene ustedes van a hablar acerca de lo que es el derecho internacional público. Asimismo, el derecho privado, ¿no es cierto?, también se subclasifica, hemos dicho, en derecho interno y derecho privado externo. Y dentro de lo que es el derecho privado interno, como ustedes muy bien lo saben y está ya en sus cabecitas, ¿no es cierto?, está el derecho civil, el derecho comercial, el derecho minero, el derecho agrario y el derecho laboral. Esta clasificación o esta división de la escuela clásica es la que comúnmente todos y cada uno de nosotros conocemos dentro de lo que es el primer año de nuestra preparación profesional, ¿no es cierto? La escuela clásica. Según Ulpiano, el derecho positivo se divide en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. Y estas, a su vez, se subdividen en derecho público interno, derecho público externo. Bueno, sí, tenemos mentalizada cuál va a ser esa división. Pero poco se habla de la división, ¿no es cierto?, conforme a la escuela moderna. La división de la escuela moderna, estimados compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, ha sido defendida por Antonio Sicu, que ustedes lo van a analizar, lo van a ir analizando en esa definición de lo que es incluso el derecho de familia, ¿no es cierto?, bastante elemental e importante dentro de lo que es el derecho constitucional también, que lo vamos a tocar. Establece de que el derecho no solamente se divide, el derecho positivo no solamente se divide en público y privado, sino que también con el transcurrir del tiempo el derecho avanza, el derecho va evolucionando, el derecho va desarrollándose y surge una nueva división, que es el derecho social, ¿no es cierto? Derecho público, derecho privado en este caso, y el derecho social. A su vez, el derecho público y el derecho privado continúan con una subdivisión que es el derecho público interno, el derecho público externo, y como también se podrá observar, el derecho privado como derecho público interno y externo. Sepan ahí que en esta división ya de la escuela moderna, estimados amigos, el derecho constitucional, ¿dónde se encuentra? Se sigue ubicando en el derecho público interno, al igual que el derecho administrativo, ¿no es cierto? Entonces, véase lo importante y lo fundamental que es saber ubicar a través de las diferentes escuelas, ¿no es cierto?, tanto la clásica como la moderna, dónde está el derecho constitucional. Ahora bien, el derecho social, de la misma manera, tiene ahora ramas que va a estudiar de manera autónoma, de manera independiente. Es decir, que vamos a encontrar, según esa naturaleza, al derecho minero, al derecho agrario, al derecho laboral, seguridad social y el derecho de familia como derecho social propiamente dicho. Si bien es cierto que la pasada gestión ustedes avanzaron una materia bastante importante como es metodología o métodos y técnicas de investigación jurídica, y han tocado seguramente las modalidades de titulación que existen en nuestra carrera, se basa en esta escuela moderna, en esta escuela que aún hoy por hoy, ¿no es cierto?, continúa vigente,
en esta división. Alguien dice, voy a hacer mi defensa, voy a preparar mi tesis, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser en función a cualquiera de estas tres formas de derecho, según esta escuela moderna. Puede ser de derecho público, puede ser de derecho privado o puede ser de derecho social. Vean ustedes cómo ha cambiado desde la escuela, obviamente, clásica, según Ulpiano, a la escuela moderna, ¿no es cierto?, defendida por Antonio Zico, que ustedes lo van a avanzar en derecho de familia más a fondo, y la defensa que realiza acerca del derecho social dentro de esta nueva división moderna y contemporánea en estos tiempos. Tenemos poco menos de 6 minutos y de repente vamos a hablar de la relación del derecho constitucional con otras ramas del derecho. Hasta ahí, ¿tienen alguna curiosidad? ¿Tienen alguna noción, estimados amigos, estimados compañeros, con respecto a la división, con respecto al origen del derecho, esa ciencia que usted ama y por el cual está ahí atendiendo esta clase de derecho constitucional en cuanto a su primer tema? ¿Tienen alguna noción? Hola, hola. Doctor, muy buenos días. Hernán, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Tal vez una pregunta. Veo que en el caso está ¿cómo se llama? Derecho constitucional, está en la parte interna de lo que es derecho público, ¿no, doctor? Sí, sí. Doctor, mi pregunta era, ¿qué acaso la Constitución no engloba todo esto? O sea, en esta estaría dividido, estaría en el área pública directamente. Doctor, yo había entendido que la Constitución englobaba todos estos, en este caso, todo en general, ¿no? Todo lo que es derecho en este caso, doctor. Excelente su pregunta, Hernán. Voy a responder. Evidentemente, ¿no es cierto? Evidentemente, antes de pasar a la siguiente diapositiva que, bueno, les he mostrado, vamos a hablar esa relación que va a tener el derecho constitucional de manera amplia, de manera estricta, ¿no es cierto? Y obviamente de manera circunstancial con todas las áreas, ¿no es cierto?, del campo jurídico, como también con otras ciencias que estudian el mismo Estado dentro de lo que es el derecho constitucional. Pero lo que estamos haciendo en esta oportunidad, mi estimado Hernán, es ubicar el derecho. ¿Dónde lo ubicamos? El derecho constitucional. El derecho estará dentro de lo que es privado, el derecho, o es lo que es la escuela. Y que hemos podido observar en las diapositivas, hemos ubicado a la ciencia del derecho constitucional que pertenece al derecho positivo, pero dentro de lo que es el derecho público interno. Es decir, que el derecho público interno se enfrasca en todo aquel conjunto de normas jurídicas que obviamente van a ser estudiadas, ¿no es cierto?, determinadas dentro de un Estado. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, el derecho público interno. Entonces, esa es la ubicación, porque más adelante vamos a ver que la definición, mi querido Hernán, de derecho constitucional, usted hace institución. Y aparte de la Constitución, mi querido Hernán, tenemos que nosotros también diferenciar qué es texto constitucional, ¿no es cierto? Por eso es que es importante conocer y ubicar primeramente. Ya hemos ubicado, tanto en la escuela clásica como en la escuela moderna, el derecho constitucional. ¿Dónde se había encontrado? Se había encontrado en el derecho público interno. Y eso nadie nos los va a quitar. Lo va a decir la doctrina internacional, la doctrina nacional, lo van a decir todas las universidades del sistema universitario, sean públicas o privadas, porque el derecho constitucional es parte del derecho público interno, ¿no? Entonces, en base a eso, estamos nosotros refiriéndonos. Estimado Hernán.
Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por la aclaración. Gracias, doctor. A usted, querido Hernán, a usted, de lo que es prácticamente del derecho positivo, según Ulpiano, que se presenta en la escuela clásica en estas dos ramas, público y privado. Como también van a tocar este punto, la división moderna, público, privado y social. Y les van a hacer la pregunta, ¿en qué rama del derecho positivo se encuentra nuestra ciencia, nuestra materia de estudio? Y ustedes ya tienen que saber, ¿no es cierto?, diferenciar la división del derecho positivo desde el punto de vista de la escuela clásica y desde el punto de vista del derecho, de la escuela moderna, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente, si es seguridad social, dirán que el derecho de seguridad social que estamos avanzando, señora docente, está ubicado dentro de lo que es el derecho social, ¿no es cierto? Enfatizando obviamente la escuela moderna. Cuando estén en cuarto año, nuevamente sus docentes van a preguntar en qué rama del derecho positivo se encuentra ubicado el derecho de familia. Entonces ustedes dirán, se encuentra ubicado en el derecho social. Y ahí es donde van a hacer y van a ver mucho el asunto de la defensa de esta tesis que hace Antonio Sico, con decir que el derecho público interno, si bien es cierto que de la escuela clásica tiene por finalidad estudiar el derecho de familia en esta parte de la rama, pero con el transcurrir del tiempo y el derecho avanzado y moderno ha hecho de que el derecho social se encargue de estudiar definitivamente al derecho de familia en el derecho social. ¿En qué sentido? En el sentido de que es prioridad de la sociedad conocer la situación del hogar, de la familia, del matrimonio, el impacto del divorcio el impacto del divorcio, que obviamente surte sus efectos en los niños, en fin, una serie de elementos que van a obviamente determinar esta clase de división. Entonces es importante conocer esta clase de división desde el punto de vista de la escuela clásica y de la escuela moderna. Bien, continuamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a estas dos escuelas, mis estimados amigos? Para ya irnos a la última diapositiva. ¿Cristian? Bien. Vayamos entonces. Aquí es lo que nos decía Hernán, nuestro compañero, obviamente. Hernán decía, ¿acaso la Constitución no enmarca, no enraiza todo lo que son las ramas del derecho? Efectivamente, así es. Luego de haber ubicado al derecho constitucional, que es una ciencia que va a ser estudiada dentro de lo que es el derecho público interno, vamos a obviamente relacionar el derecho constitucional, pero con otras ramas del derecho. Razón por la cual tenemos tres etapas fundamentales: una relación estrecha, una relación íntima y una relación expuesta. Cuando hablamos de una relación estrecha, nos estamos refiriendo a lo que Hernán sostenía, ¿no es cierto? El derecho constitucional, mis estimados amigos, como la Constitución misma, vuelvo a recalcar que son conceptos diferentes en cuanto al derecho constitucional y la Constitución misma, y un tercero que es el texto constitucional, que las vamos a abordar, y eso voy a ser bastante estricto en cuanto a este conocimiento de estas tres diferentes concepciones, ¿no es cierto? Porque les puede ser pregunta de examen, puede ser incluso pregunta de examen de grado cuando ustedes estén saliendo de la universidad, y las cuales siempre se hacen en un tribunal de defensa, ¿no? Vamos a ver de que el derecho constitucional como tal, ¿no es cierto?, está relacionado de manera estrecha con todas las ramas del derecho positivo, con todas y cada una, porque los vamos a ver desde el punto de vista del derecho público, vamos a conocer al derecho constitucional desde el punto de vista del derecho privado, como también las vamos a ver desde el punto de vista del derecho social. ¿En qué sentido? Porque en el derecho público, al estudiar el derecho penal, ¿no es cierto?, o al estudiar prácticamente el derecho procesal, vamos a ver un sinfín de mecanismos que van a ser protagonistas, ¿no es cierto?, tanto la sociedad en su conjunto y el Estado mismo. Por eso es que se van a relacionar con cada una. ¿Dónde no vamos a ver
al derecho constitucional. La vamos a ver en todas las áreas del derecho. Este año están llevando ustedes, por ejemplo, derecho económico y empresarial. Van a ver el derecho constitucional y la Constitución. Desde el punto de vista de la Constitución, ustedes van a conocer los 4 pilares fundamentales que la Constitución política del Estado está determinando y definiendo cuál va a ser la solidez económica de un Estado, pero desde un punto de vista constitucional. Y si vamos a hablar desde un punto de vista constitucional, tenemos que estudiar el derecho constitucional. Por eso está su estrecha relación a lo que decía Hernán. Una estrecha relación, ¿no es cierto? Hemos ubicado, vuelvo a repetirles, hemos ubicado al derecho constitucional, que va a ser una ciencia jurídica, ¿no es cierto?, que es parte del derecho público interno y que va a estudiar todas las instituciones públicas del Estado, derechos y obligaciones de los particulares, ¿no es cierto? Este es un concepto genérico, pero a su vez también se va a relacionar con todo el campo de las ramas del derecho público, del derecho privado, como también del derecho social. De ahí que surge, ¿no es cierto?, han negado mis derechos constitucionales, han infringido mis derechos constitucionales. Cuando he sido privado de libertad en materia penal, han negado mis derechos constitucionales, donde está la libertad. Cuando alguien ha ingresado a su domicilio, o cuando alguien, ¿no es cierto?, no ha cumplido un debido contrato en materia privada, dirán, han negado mis derechos constitucionales. ¿A qué? Obviamente al derecho de propiedad, ¿cierto? Cuando alguien ha sido de repente ignorado en cuanto a sus beneficios sociales, ha sido desempleado en materia laboral, dirán, han negado mis derechos constitucionales laborales. Imagínense, pues el derecho constitucional es amplio, es una ciencia que va a abarcar con una estrecha relación a todo el campo, a todas las ramas del derecho. De ahí su importancia y su relación, como decía Hernán, pero primeramente hemos partido, vuelvo a repetir, ubicando a nuestra ciencia. Y ahora estamos en la relación estrecha que ésta va a tener con todas las ramas del derecho. Relación íntima. Pero más allá de esa relación que va a tener con todos los campos del derecho, este año usted está llevando derecho administrativo, ¿no es cierto? Entonces, la intimidad con el derecho administrativo y el derecho constitucional va a ser profunda, va a ser íntima. ¿En qué sentido? En que si vamos a hablar del derecho constitucional como una ciencia que estudia el derecho interno en cuanto a sus instituciones, esas instituciones tienen que obviamente tomarse en cuenta en cuanto a su administración pública de los bienes del Estado. Las instituciones del Estado obviamente deben estar administradas efectivamente. ¿Dónde van esos recursos? ¿Qué generan esos recursos? ¿No es cierto? Al año llevarán derecho tributario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la división o la repartición, si vale decir, en términos comunes, ¿no es cierto?, de los bienes, de los recursos a las diferentes instituciones públicas del Estado, entre ellas las universidades públicas. Entonces va a tener que tener una relación íntima con el derecho administrativo. Si usted conoce derecho constitucional, necesariamente tiene que también conocer el derecho administrativo. Por eso esa intimidad, esa relación íntima. Una cosa es estudiar el derecho constitucional, pero otra cosa es ver la administración que tiene, ¿no es cierto?, en cuanto a las instituciones públicas del Estado a través del derecho constitucional. Esa es la relación que va a tener. Una relación expuesta, por ejemplo, con una de las ciencias que a algunos les apasiona, la ciencia política. Tanto el derecho constitucional como la ciencia política tienen un objeto en común de estudio y de análisis. ¿Sabe usted cuál es el objeto en común de análisis que tiene el derecho constitucional y la ciencia política? El Estado. Pero desde un punto de vista o desde una perspectiva diferente. El derecho constitucional va a estudiar las instituciones públicas del Estado, ¿no es cierto?, a través de la doctrina. Va a defender los derechos vulnerados mediante las acciones de defensa a través de la Constitución. En cambio, la ciencia política va a estudiar al Estado
¿no es cierto?, como un bien social, ¿no? De ahí que la ciencia política, ¿no es cierto?, es el arte de poder, ¿no es cierto?, hacer énfasis a la protección de la sociedad en su conjunto en términos generales. Alguna vez yo sostenía, y esto para cada uno de ustedes que están iniciándose, están en su segundo año, a eso me refiero, para ser buenos políticos tenemos que nosotros ser académicos, tenemos que nosotros basarnos en normas fundamentales, y las normas fundamentales las vamos a aprender conociendo los derechos constitucionales. Cuando usted conoce el derecho constitucional, cuando usted estudia el derecho constitucional, usted va a ser cuidadoso al momento de vulnerar derechos, ¿no es cierto?, de los particulares, de las personas en sí. Entonces, si usted es político, tiene que saber el derecho constitucional. ¿Para qué? Para no vulnerar derechos de los particulares, ¿no es cierto? Entonces, eso es bastante importante, lo que nosotros tenemos que saber. Muchas veces ustedes han debido advertir, vamos a hablar mucho, vamos a analizar, ¿no es cierto?, diferentes casos que en la realidad actual, ¿no es cierto?, estamos viendo nosotros. Hablamos de derecho constitucional, hablamos del constitucionalismo, hablamos de inconstitucionalidades, cuando son esos que tanto defienden los primeros en vulnerar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través del disque ser política. Entonces, tenemos que nosotros buscar ser académicos, pero también tenemos que nosotros relacionar con otra ciencia, nuestra ciencia del derecho, tenemos que relacionar también con la ciencia política, ¿a objeto de qué? De complementar, si vale decir, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento jurídico, político y obviamente sin dejar de lado la parte administrativa. Y no ser simplemente juristas, si vale decir, no ser simplemente administrativo, si vale decir, o políticos, si bien me gusta hacer. Tenemos que nosotros relacionar. ¿A efectos de qué? A efectos de como ser buenos abogados, no vulneremos derechos constitucionales, derechos que obviamente son protegidos por la actual Constitución, que esa va a ser tarea de conocimiento a partir del tema 2, ¿no es cierto?, hasta el último tema que vayamos viendo y conforme a las prácticas que también vayamos realizando. Con esto, obviamente hemos terminado, así de breve, este tema 1, tan importante, que hemos un poquito vuelto a escarbar el conocimiento, volviendo a remover, si vale decir, el conocimiento que ya lo hemos adquirido la pasada gestión, pero que no tenemos que dejar de lado todo lo que hemos aprendido para esta nueva gestión dentro de lo que es esta ciencia tan apasionante como es el derecho constitucional. Mis estimados amigos, mis estimadas amigas, disculpen que les diga amigos y amigas, puesto que para mí son así, son personas que están en las aulas, pero que están deseosos de aprender y que quieren ser buenos profesionales de aquí a un corto tiempo. Muchas gracias, compañeros. Si tienen alguna pregunta, alguna noción, presto a poderlas responder a partir de este momento en los minutitos que nos quedan. Doctor, buenos días. Iván, buenos días, Iván. Buenos días. Tengo una consulta. Si hablamos, digamos, del derecho constitucional, que tiene una relación íntima, dice, con el derecho administrativo público, y no tendría, digamos, una relación con administración privada igual, ¿no lo englobaría? Evidentemente, muy buena pregunta, Iván. Si bien es cierto que estamos dejando de lado la administración privada, ¿no es cierto?, no tiene mucho que ver con la administración pública del Estado, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a ver el derecho, después de ver el derecho constitucional y vamos a abordar netamente lo que es la Constitución, ¿no es cierto?, vamos a ver la administración del Estado, ¿no?, pero sobre las instituciones públicas del Estado. Ahí vamos a ver ministerios, vamos a ver, por ejemplo, EPSAS, que es una institución pública del Estado, cómo la administran, y eso lo van a ver también ustedes dentro de lo que es el derecho administrativo. Pero el derecho administrativo, desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, obviamente va a tener otro matiz, otra forma, otro modo de ver, ¿no es cierto?, la administración. Se va a enfrascar netamente a lo que son sus activos, sus necesidades propias, ¿no es cierto?, así como las universidades privadas, por ejemplo,
que evidentemente, si bien tienen las mismas materias que nosotros, de repente tienen el mismo pensum, pero sin embargo, el objetivo de ellos, ¿qué va a ser? De las instituciones privadas siempre va a ser lucrar. A diferencia de la administración pública, que va a ser dar, otorgar, servir, ¿no es cierto?, a una sociedad en su conjunto. Esas van a ser las diferencias que va a haber dentro de lo que es la administración pública, como también la administración privada, dentro de esa relación que acabas de señalar, Iván. Por eso es que prefiero no tocar mucho ese tema. Eso va a ser obviamente un tema fundamental dentro de lo que va a ser ya los inicios de su materia de derecho administrativo, que ustedes lo van a llevar más adelante, ¿no? Van a ver ahí las diferencias, la administración pública y la administración privada, ¿no es cierto? Y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, por qué la administración pública, por qué la administración privada, y en materia constitucional más énfasis a lo que es la administración pública. Así es, Iván. Gracias, doctor. Eso, muy bien, Iván. Excelente tu participación. Hernán, Iván han participado. Muy bien. ¿Alguna otra curiosidad, alguna otra pregunta? Doctor, muy buenos días. Una pregunta respectando a lo que es la administración del derecho internacional público y privado. ¿En qué parte entraría eso, doctor, relacionado con la Constitución? Muy buena pregunta, Iber, excelente. El derecho internacional privado, obviamente, es un conjunto de normas jurídicas que va a tener una relación entre los particulares, relaciones privadas, relaciones particulares de un determinado Estado con otro Estado. Ahí, por ejemplo, se van a ver el asunto mismo de la sucesión. Cuando una persona fallece, por ejemplo, dentro de un ciudadano boliviano, por ejemplo, fallece en el extranjero, en Argentina. Entonces, ¿cuál es la relación, no es cierto? ¿Cuál es la relación bajo el punto de vista del derecho internacional privado que va a tener en cuanto a la sucesión hereditaria dentro de lo que es el Estado que llegaría a ser su domicilio, ¿no es cierto?, fijo. Entonces, esa es la relación. Lo que nosotros vamos a ver, estimado Iber, es el derecho internacional público, tomando en cuenta desde un muy denominativo y, ¿cómo les puedo decir?, un llamado como el bloque constitucional. ¿Qué es el bloque constitucional? El bloque constitucional, obviamente, enfrasca a todas aquellas relaciones internacionales mediante las cuales, obviamente, se han firmado tratados, convenios internacionales, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro énfasis y la relación que va a tener el derecho constitucional, obviamente, también con el derecho internacional público, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra materia. Y en cuanto a lo privado, obviamente vamos a ver el asunto mismo de cuáles son los parámetros que se va a tomar en cuenta de este tipo de contratos, por ejemplo, internacionales que se tiene de un Estado, de una empresa, de un determinado Estado con una institución pública, obviamente también del Estado, en este caso boliviano. Vamos a tomar en cuenta, y esa es la relación estrecha que van a tener también el derecho constitucional, la Constitución con el derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, miren, por eso les digo, el derecho constitucional va a enfrascar y va a tener relación con todas y cada una de las ramas de la división clásica y de la división moderna que se tiene dentro de lo que es el derecho positivo, mi estimado Iber. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?